¿Qué tal llegáis físicamente a estas primeras sesiones de entrenamiento? Hombre, pues yo me atrevo a decir que mejor de lo que acabamos, ¿no? Hemos estado trabajando todos los días con un plan que nos ha hecho el preparador físico y venimos a punto, venimos con el cuerpo a punto y a tope. El año pasado eras una de las novatas del grupo, pero este año, bueno, ya eres una veterana, podemos decir, y llega gente nueva como Laura Herrera. ¿Qué tal se está acoplando al grupo? Muy bien, es pronto para decirlo, lleva solo 2 días, pero bueno, no creo que tenga ningún problema para acoplarse, ¿no? La conozco desde hace bastantes años y vamos, no le va a costar nada, dentro de nada, ya esta noche ya está integrada a tope como nosotras. El reto esta temporada es la cita, el Eurobasket. ¿Cómo se ve las opciones de España a un mes vista desde el inicio de la competición? Hombre, pues muy bien, ¿no? Siempre España, siempre estamos ahí arriba en las medallas dando guerra y creo que no va a ser una excepción este año y lo enfrentamos con mucha ilusión, con trabajo y a tope. Yo tengo ganas de que llegue y si no puedo estar pues entre esas 12 iré de todas maneras porque es un evento que de una manera u otra no me voy a perder.